Capítulo 17. Una cita. Podía entender ahora muchas cosas, como si un pequeño rompecabezas se uniera en mi mente una y otra vez, dándome la imagen que deseaba, aclarando dudas que tenía muy en el fondo y dejándome un alivio grande en mi ser. No voy a mentir, al principio me sentía nerviosa y tímida por temor a causarle daño a alguien como Billy. No lo conocía del todo, no sabía si era bueno o malo. Sin embargo, me había fijado en su esposa, y pensar que eso podía causar un daño colateral no me dejaba tranquila. Frin demostraba en cada acción el interés que tenía hacia mí. Me daba curiosidad saber por qué se sentía atraída por alguien como yo, pero sabía que esa sería una respuesta que llegaría con el tiempo. Ella había tomado una adicción completa a mí. Algunas veces tenía que recordarle que el trabajo que estaba haciendo era importante, y por más que me gustara estar con ella, tenía la responsabilidad de la remodelación, un trabajo que me gustaba y que, además, era mi creación, mi primera creación. Frin tomaba mis horas de trabajo como una cuarentena, y cuando llegaba la hora del almuerzo y todos se iban, ella me atacaba. No soltaba mis labios y, sinceramente, no me quejaría de aquello. Intercambiábamos mensajes de texto cuando no estaba en su casa, y quedarme en la hora del almuerzo se había vuelto una pequeña costumbre. No lo hacía todos los días, pues no quería que papá sospechara, pero lo hacía en ocasiones contadas y, por supuesto, aprovechaba cada una. Teníamos varios días en aquella burbuja de fantasía. Hablábamos de muchas cosas, cada vez la conocía mejor y ella me conocía a mí. Poco a poco, ambas teníamos más confianza en la otra, desde descubrir cómo, de pequeña, robó unos labiales en una tienda de juguetes, hasta contarle sobre las peleas clandestinas de Charlotte, que, en lo personal, es el mayor secreto que he podido guardar. Era viernes por la noche. Hoy no había visto a Frin en todo el día debido a que tuvo que salir por negocios. Cada vez insistía más en que la oficina fuera terminada. Ella odiaba manejar 3 horas y prefería tener aquellas reuniones en la comodidad de su casa y por videollamada. Para su suerte, y la mía, porque no soportaba pasar un día sin mirarla, la oficina le sería entregada el lunes, lo que significaba que solo saldría a la ciudad para ocasiones especiales y nada más. Aún así, pasó todo el día escribiéndome y deseándome que tuviera un excelente día. Ella podría llegar a ser una rompecorazones si se lo propusiera. Sus coqueteos me dejan sin saber qué decir, y su manera tan tierna de ser causa una explosión de emociones en mi interior. Ella sabía lo que causaba en mí y lo usaba a su favor. Sin embargo, yo también tenía mis trucos bajo la manga. No soy la única débil entre las dos. Ella podría derretirse con solo un pequeño coqueteo de mi parte. Estoy en la biblioteca. Quería dibujar un poco antes de dormir. Acabo de llegar a la casa. Lo único que deseo ahora es hibernar como un oso. Quiero proponerte algo. Date un baño y descansa. Mañana es sábado. Tengo miedo por esa propuesta. Primero hablemos. Aún no quiero dormir, quiero hablar contigo. ¿Por qué te asusta? No te voy a hacer nada malo. Hablemos un rato. Está bien, solo dime la propuesta. Tenemos varios días hablando y nuestra relación pasó a escalas en donde ya nos besamos, saltándonos la parte de conocernos y las citas. Aún tengo algo de tradición en mi sangre y no quisiera deshonrar a mis antepasados generando una mala reputación. ¿Irías mañana a una cita conmigo? ¿Una cita? ¿De verdad? Si crees que es muy rápido, podemos dejarla para después. Me gusta pasar tiempo contigo. No te estoy rechazando.
Solo me sorprendió que lo pidieras, no lo imaginé. ¿No esperabas una cita? Creo que cualquier persona querría una cita contigo. Tal vez por el hecho de que no he salido con alguien, me sorprendió que lo pidieras. Quería pedirlo desde el inicio, pero creo que me emociona más besarte. Te va a gustar. Hoy estuve buscando lugares que te gustarán. Entonces ya lo tenías planeado, ¿eh? Respóndeme, por favor. Me tienes ansiosa. ¿Quieres? Quiero. Vamos a dormir entonces para que llegue mañana pronto. Ve a dormir. Me daba risa su modo tan tierno de ser. Podía convertirse en una niña cada vez que aceptaba hacer lo que ella pedía. Se volvía una consentida en cuestión de segundos. Descubrí que adoraba hacer cosas conmigo. Hace pocos días me pidió que le enseñara lo que estaba haciendo, quitar las baldosas, y cuando se lo enseñé, las quitó todas y cada una con mucho cuidado, sintiéndose orgullosa de su trabajo. Al día siguiente volvió a pedirme que le enseñara otra cosa. Quería pasar todo el tiempo conmigo. ¿Era eso o pasar todo el tiempo fuera de la cocina? Pues su constante mirada no solo me intimidaba a mí, también a Zeng. Todas esas horas sin besarnos las recompensaba cuando nos quedábamos a solas. Al siguiente día estaba algo ansiosa. Esta sería mi primera cita y no sabía qué hacer, qué ponerme ni a dónde me llevaría. Pensé en recurrir al grupo de las chicas, pero ellas estaban más interesadas en saber el día en que tuviera relaciones con Frin, y eso, sinceramente, no se los iba a contar si sucedía. Ellas podían llegar a ser tan adolescentes a veces. Charlotte estuvo a mi rescate, eligiendo un conjunto de ropa que me quedaba a la perfección. Y no voy a mentir, sabía lucirlo muy bien. Me parece increíble que por fin tengan una cita, dijo mi hermana mientras me pasaba un poco de rubor por las mejillas. Estaba buscando números de trasplantes de labios porque los tuyos iban a desaparecer algún día. Le di un golpe en el brazo, haciendo que riera. Estoy muy feliz por ti, Becky. Al menos no te estás involucrando en un matrimonio próspero. A pesar de que Frin me había confiado su historia, le había comentado un poco a Charlotte al respecto, ya que estaba algo cansada de que me recordara constantemente que Sarocha estaba casada. ¿Qué debo hacer?, pregunté con mucha curiosidad. Ella me sonrió, golpeando mi nariz con su dedo. Hablar, susurró. Hablar sobre ustedes, sobre lo que sienten, caminar de la mano, tenerse confianza. Le sonreí entrecerrando los ojos. Aunque técnicamente eso ya lo hacen. Incluso se comen con desesperación. Ni siquiera sé para qué una cita. Habló divertida, guardando su maquillaje y levantándose. Extendió su mano para que la tomara. Pase lo que pase, solo disfruta. Asentí con la cabeza. ¿Cuándo tendrás una cita con Infa?, pregunté divertida, picando su costilla. Charlotte golpeó mi frente. Hay diferencia, hermana. Por más que quiera besar a Infa, me tomo las cosas con calma. Señorita manos sueltas. Movió los dedos haciéndome cosquillas. No te voy a contar más nada. La empujé, resistiéndome. Tocarle el trasero. Charlotte se cubrió el rostro. ¿Qué te he enseñado, hermana? Le lancé una almohada, golpeándola en el ojo. ¡Ay, eso dolió! No le toqué el trasero. La empujé. Casi lo hacía, pero no pasó. Ella me detiene siempre. Respeto eso. Charlotte salió junto conmigo, bajando por las escaleras. Ella entiende que no debe pasarse de la raya hasta que estés lista. Tiene mi respeto. Golpeó su pecho y con la otra mano limpió una lágrima imaginaria. Eres tan idiota. Le golpeé el hombro mientras caminaba hacia la puerta. Gracias, dijo detrás de mí. Becky, mi papá me llamó desde el otro lado del lugar, indicándome que me acercara.
Te ves muy hermosa. Sonreí cuando dijo aquello. Es curioso que te arregles tan bien cuando solo van a salir para conocer sus hoteles. Papá me recordó la excusa que le di cuando le informé que iba a salir. Papá, él colocó una mano en mi hombro. Soy tu padre, aclaró. Por lo tanto, te conozco y he vivido mucho también. Me sujetó la barbilla. Sé las cosas que pasan en este lugar, lo noto. Esperaba que te acercaras a mí. Lo siento. Solo bajé la mirada, pero él nuevamente la elevó. No quería ocultarlo, pero tenía miedo de que no lo aprobaras. ¿No aprobarlo?, preguntó. Ustedes dos son las menos disimuladas que podrían existir, sin mencionar que hablas con tu hermana en su habitación, la cual está cerca de la mía. Te lo dije, Charlotte gritó desde lo lejos. Llegó tu mujer. Mi rostro se calentó por su grito, haciéndome mirar con miedo a papá. Becky, jamás me opondría a tu felicidad. Papá acarició mis hombros. No quiero que te metas en problemas, eso es todo. Te prometo que no me meteré en problemas. Lo abracé antes de irme, saliendo con prisa por la puerta. Me encontré con el auto de Frin ya estacionado fuera de la casa del señor Heng. Ella estaba de pie, esperándome. Noté cómo saludaba y al girarme, mi padre y mi hermana estaban fuera de la casa despidiéndonos. Frin abrió la puerta para mí, haciendo que entrara en el auto, y cuando se puso en marcha, me preparé mentalmente para las largas horas que nos esperaban. Pensé que odiabas conducir a la ciudad, le recordé, con la carretera siendo lo único frente a nosotras. Si se trata de nuestra cita, no me molesta. Ella me miró sonriente, tomando mi mano y besando mis nudillos. Odio que me dejes sin saber qué decir. Me crucé de brazos, sentándome mejor en el asiento. Mira quién lo dice. Ella acarició mi cuello, mirándome por un momento. Cuando estás en tu papel de coqueta, soy yo la que se queda sin palabras. Regresó su mirada a la carretera. ¿A dónde iremos? Frin miró su reloj, moviendo su mano a la palanca de cambios. Te va a gustar. Es lo único que respondió, sonriendo enormemente. Te ves demasiado atractiva conduciendo, ¿sabes? Ella me miró varias veces, ruborizándose. Ahora tú estás sin saber qué decir. Frin mordió su labio, riendo. Coloqué algo de música, pues el camino sería largo. Sin embargo, ambas nos envolvimos en una plática agradable, haciendo que el tiempo pasara más rápido. Era algo que constantemente nos sucedía. Cuando pensábamos que solo hablábamos por unos minutos, resultaban ser horas. Nos pasaba mucho también cuando hablábamos por mensaje de texto. Papá sabe lo de nosotras. Ella abrió los ojos en sorpresa, girando su rostro hacia mí. Lo descubrió. Me encogí de hombros. Dijo que no eres nada disimulada. Miento un poco, solo para ver su reacción. Oh, vaya. Frin parecía nerviosa, regresando su vista a la carretera. Noté cómo tragó saliva, lo que me hizo reír. Descuida, él no hará nada malo. Acaricié su brazo. No pienses mucho. Para mi sorpresa, el camino se hizo corto. Estaba ansiosa y emocionada por saber a dónde me llevaría. Frin no quiso decirme a dónde íbamos. Cada vez que le preguntaba, cambiaba de tema o simplemente me sonreía y acariciaba el cuello. Al llegar a la ciudad, me sentí nostálgica, pues extrañaba mi casa. Aún así, sabía que regresaría pronto. Todavía tenía que ir a clases. Reconocí un poco el camino por donde íbamos. Al mirar a Frin, ella solo sonrió, estirando su mano y buscando sus lentes para colocárselos. Llegamos con buen tiempo climático. El sol estaba lo suficientemente cálido para pasar la tarde caminando por ahí. Por suerte, Charlotte me aconsejó que llevara lentes, pues sabía que el sol me molestaría a estas horas. Al estacionarse, la miré curiosa, pues reconocí perfectamente el lugar.
Templo del Buda reclinado, Wat Pho. El templo budista nos dio la bienvenida. Wat Pho tiene más de 90 estupas y consta de 2 secciones principales, la sagrada y la residencial, donde viven los monjes. Debido a la hora, estaba lleno de personas que lo visitaban constantemente. La fe mueve a las personas y los templos son el claro ejemplo. Al bajar del auto, Frin se acercó a mí, colocando su mano en mi cintura y guiándome por el lugar. Ella se mantenía en silencio, así que aproveché para observar todo. Solo he estado aquí una vez, hace muchos años. Mi padre vino aquí y nos pidió a mi hermana y a mí que deseáramos algo. Recuerdo haber deseado una hermosa casa. Para una niña pequeña, ese era el mayor deseo de todos. Años después, papá apareció con una casa y un señor diciéndonos que era nuestra. ¿Quién soy yo para negarme a la fe en los deseos? ¿Por qué vinimos aquí? Le pregunto a Frin cuando nos detenemos frente al enorme Buda color dorado. Quería que vinieras a los lugares con mejor arquitectura. Ella se separa un poco de mí, pasando su mano por su cabello. Consigue inspiración en cada detalle que veas. Estira las manos, dando una corta vuelta. Desde lo más grande, señala al Buda, hasta lo más pequeño. Se inclina un poco, enseñándome uno de los símbolos que decoran al enorme Buda. Debes convertirte en la mejor arquitecta. Solo puedo sonreír, sin creer todo aquello. Y debes ver la belleza en todo. Se acerca a mí, señalando a una mujer que está cerca de una de las vasijas, dejando una limosna. Busca inspiración. Solo puedo mirar a Frin, quien me sonríe. Quisiera besarla, de verdad que deseo besarla, pero ella está casada para el público, y que me vean incluso tomándola de la mano sería mal visto, sobre todo para su imagen. Sin embargo, el simple hecho de pensar que buscó los lugares con mejor arquitectura solo para que yo los viera hace que mi corazón palpite rápidamente, creando un remolino en mi estómago y haciendo que mi cuerpo tiemble de felicidad. Eres increíble, Frin Sarocha. Es lo único que puedo decir. Debido a los lentes, no sé si me está mirando fijamente, pero su sonrisa me demuestra que lo está haciendo y que, sin duda, está orgullosa de su idea. Vamos, aún hay mucho por ver. Ella me toma de la mano dándome un recorrido por el lugar. Toma el tiempo que quieras. Tenemos 2 lugares más por visitar. Nos da tiempo. Suelta mi mano, dejando que camine sola por el lugar y observe. El color rojo, dorado y negro combina a la perfección, creando un contraste en el lugar que lo hace parecer más sagrado. El dorado en el Buda resalta por todo el templo, haciendo deslumbrante el sitio. Las personas se quedan observando al Buda, cierran los ojos por un instante y luego los abren, probablemente haciendo alguna oración. El silencio solo se interrumpe cuando los zapatos chocan contra el frío suelo. Todos están en silencio, demostrando respeto. Luego de 30 minutos en el templo, Frin me informó que debíamos ir a nuestro siguiente destino. Al llegar al auto, la emoción por saber a dónde me llevaría llenaba mi cuerpo, haciéndome sonreír. Tomo su mano por un momento, acariciando sus dedos. Sin decir una sola palabra, pareciera que nos estuviéramos comunicando con la mirada. Frin solo me sonríe, soltándose por un momento para mover la palanca de cambios y regresando a tomar mi mano, dejándola sobre mis piernas. Catedral de la Asunción, Bang Rak. Nuestro segundo destino fue la principal iglesia católica de Tailandia. Había leído sobre ella en mis clases. Un profesor siempre nos recordaba cómo la arquitectura había resaltado tanto en las construcciones religiosas. La mayoría del tiempo decía que la belleza en la arquitectura se encontraba en las iglesias de todo el mundo. Ninguna tenía el mismo diseño,
Todas resaltaban por algo, todas tenían arte, todas inspiraban poder y grandeza. Conozco este lugar, digo, mirando la iglesia por fuera y maravillándome por la sencillez y delicadeza de su diseño. El edificio original fue el resultado de la solicitud de un misionero francés, el padre Pascal, en 1809, y la obra de un arquitecto francés que vio la catedral terminada en 1821, durante el reinado del rey Rama II. Frin baja un poco sus lentes, observándome en silencio. Solo me encojo de hombros. Siempre me ha gustado la historia. Tienes una puntuación excelente. Ella me sonríe, guiándome hasta una banca donde nos sentamos. Sé que la iglesia está abierta, pero esta vez quiero que observes el exterior. Mueve sus manos. En el templo vimos el interior. Ahora busca inspiración por fuera. Se inclina hacia atrás, moviendo la cabeza a los lados. Me gustan las dos torres, señala. Considero que las iglesias siempre han tenido los mejores diseños. La miro por varios segundos. ¿La señorita hizo su tarea?, pregunto. Ella se muerde el labio y golpea mi brazo, volviendo su mirada a la iglesia. ¿Por qué nuestra cita se trata de esto? La curiosidad me lleva a preguntar, ¿no te está gustando? Parece desanimada mientras se quita los lentes. Hago lo mismo, pues quiero verla a los ojos. Me gusta mucho, le soy sincera. Es solo curiosidad por saber. El tema principal de esta cita es la arquitectura. ¿Por qué? Tú estudias arquitectura, me señala con sus lentes, y yo soy dueña de una línea de hoteles que destaca por sus diseños. Tenemos mucho en común. Me río ante aquello, negando y bajando la mirada, pero Frin me eleva el rostro. ¿No lo crees? También tengo mi título en arquitectura, señorita perfecta. La miro sorprendida, no sabiendo aquello. Eso es algo nuevo. Tengo que estar preparada. Dirigir hoteles no es fácil. Ambas nos concentramos en observar la iglesia. Además, quería que el tema fuera este, para que te prepares. Frin me mira. Pronto iniciarás clases, así que debes ir preparada. Ella gira su cuerpo quedando de frente a mí. Y puede que te dé trabajo si haces bien los diseños. No te estoy pidiendo trabajo. Giro mi cuerpo también, mi rodilla chocando con su pierna. Puedo crecer yo sola. Trato de provocarla, sacándole la lengua. Yo seré quien te compre los diseños. Estira su brazo acariciando mi hombro. Diseñado por Rebecca Armstrong. Lo dice en un tono bajo. Es algo que compraría. El emblema es exquisito. Mueve sus dedos haciéndome reír. Deja de avergonzarme. Le empujo suavemente el hombro y me giro nuevamente. Quiero besarte. Casi puedo escuchar cuando mi cuello suena al girarlo tan rápido. Pero sé que no podemos. Vamos, aún nos queda otro lugar. Sonríe, estirando su mano para ayudarme a levantarme. Y debemos comer. Gran Palacio de Bangkok, The Grand Palace. Nuestro tercer destino fue el Gran Palacio. Solo lo podíamos ver desde la distancia, pues es un lugar aún utilizado por el rey. Frin estacionó el auto a un lado de la carretera. Al bajar, podíamos ver el palacio a lo lejos, tan reluciente y enorme como lo imaginé. Es mi primera vez viendo algo como aquello y, sinceramente, lo estoy disfrutando demasiado, la mejor cita que he podido tener. Me temo que lo debemos ver a la distancia. Frin se coloca a mi lado, con los brazos cruzados. Es hermoso. La miro y ella parece perdida en sus pensamientos. Sí, muy hermoso. Mantengo mi vista en ella. Cuando gira su rostro, sus ojos se encuentran con los míos, notando cómo suspira. No estás mirando el palacio, susurra, sin apartar su mirada. Lo sé, le sonrío. Pero sé que es hermoso. De pequeña soñaba con vivir allí.
Aparto la mirada, tratando de calmar mi agitado corazón. ¿Qué inspiración quieres que busque aquí? La miro nuevamente. Obsérvalo bien. Es su respuesta. De aquí papá tomó la inspiración para su primer hotel. Elevo mis cejas en sorpresa. Vamos. Toma mi mano, guiándonos hasta el auto. Un último lugar. Al mirar la hora en mi teléfono, me doy cuenta de que llevábamos toda la mañana y gran parte de la tarde paseando por Bangkok. El tema para nuestra cita fue lo mejor que ella pudo elegir. Supo transmitir cada palabra y hacerme sentir cada emoción al mirar los lugares. Frin sabía lo que hacía. El traerme aquí y decirme todo aquello solo estaba llenándome de un inmenso respeto y admiración hacia ella. Tenía otro lado, tenía ese lado artístico, el arte en ella. Sabía transmitirlo, sabía compartirlo. Toda ella era arte y lo estaba apreciando ahora mismo, inspirándome en ella también. Mientras conducía, noté que estábamos en un lado de la ciudad al que nunca antes había ido. Los lujosos edificios y autos decoraban todo el lugar. Ella estacionó frente a un enorme edificio azul y dorado, recordándome mucho al diseño del palacio. Al bajar del auto, logro leer las letras doradas que resaltan en aquel lugar, y mi boca se abre por la impresión de saber dónde estamos. Te presento el primer hotel de papá. Ella estira su mano, señalándolo. El que inició todo. El edificio se veía como nuevo. Nadie pensaría que tiene años de haber sido construido. Siempre está lleno de personas. Frin posa su mano en mi cintura, empujándome para que caminemos, como si fuera nuevo. Al entrar, no dejo de estar impresionada por su decoración. Es como si los 3 lugares a los que fuimos hoy tuvieran un bebé. La miro con una mueca. ¿Qué? Es lo único que puedo decir. ¿Lo descubriste? Ella pregunta. Solo balbuceo cosas sin sentido, dejando notar lo impresionada que estoy. Papá buscó inspiración en esos 3 lugares. Trabajó día y noche en crear el mejor diseño para que fuera aprobado. Caminamos por la recepción, donde las personas saludan a Frin, quien les devuelve cálidamente el saludo, aún manteniendo su mano en mi cintura. Su primer diseño no fue aprobado hasta 3 años después. Mis cejas se elevan mientras nos detenemos frente a una pared con una mesa grande y dorada frente a ella. Él nunca se rindió hasta que lo consiguió. Se coloca frente a mí, separándose. Quiero que todo esto te quede como un consejo. Frin toma mi mano, acariciando mis dedos. Si en el futuro no aprueban tus diseños, nunca te rindas. Puedes llegar a conseguir cosas enormes. Me sonríe, soltando suavemente mi mano. Gracias. Su sonrisa solo se agranda más, ruborizándose. Esta, sin duda alguna, ha sido la mejor cita que he tenido. Coloco mis manos detrás de mi espalda, moviéndome de un lado a otro. Tu única cita. Ella me saca la lengua, moviendo su cabeza hacia el lado derecho y señalando la pared. Mira a los fundadores. Al girar mi rostro, observo que sobre la mesa hay varias flores amarillas y azules que decoran hermosamente el lugar, resaltando los 2 retratos que están sobre la pared. En el primer retrato está de pie un hombre muy joven, con un traje a la medida, la espalda recta y los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro, tan serio, da escalofríos. Por alguna razón, se me hace familiar. Al mirar debajo del retrato, en una pequeña lámina de metal pintada en dorado, está grabado el nombre de aquel hombre. Hotel Royal Kim Ha. Fundador, Phang Chang Kim Ha. Es el padre de Frin. Sonrío enormemente, acariciando la lámina y sintiendo las letras del nombre de aquel hombre. No puedo evitar mirar nuevamente su foto. Es el reflejo de ella. Ella es el reflejo de él. Al mirarla,
Frin solo me sonríe, señalando ahora la siguiente foto. Solo puedo reír, colocando mi mano sobre mi boca y acariciando también la lámina de metal. Hotel Royal Kim Ha. Fundadora, Sarocha Changkimha. La fotografía de un bebé hace presencia. No puedo evitar sentir ternura ante aquello. Una pequeña Frin siendo fundadora del primer hotel de su padre. Ella solo se ríe, bajando la mirada e inclinándose de hombros, como si aquello no fuera la gran cosa. Mi padre la colocó cuando tenía un mes de nacida. Ella me explica. El hotel solo tenía unos meses de haber sido inaugurado, y él siempre me recordaba que estos hoteles eran para mí, serían míos algún día. Cruza sus brazos, observando el retrato de su padre. En los otros hoteles también hay fotos mías. No aparta la mirada. En cada foto tengo la edad en la que el hotel fue fundado. La última fue cuando tenía 10 años. Meses después, él murió. Esta vez me mira, transmitiendo su tristeza a través de su mirada. Tú eres la mejor creación de tu padre. Acaricio su brazo. Por eso siempre te colocó a un lado de él. Frin sonríe, limpiando una pequeña lágrima que decidió salir. Quería enseñarle al mundo su mejor creación. Susurro, sin quitar mi mano de su brazo. ¿Tienes una foto de él en tus hoteles? Las personas han esperado mucho de mí. Frin comienza a hablar, tomando mi mano y caminando hacia otro lado. Las personas veían mi foto y esperaban que yo dirigiera todo esto, como mi padre lo quería. Caminamos por una enorme habitación, llegando hasta un restaurante. La razón por la que mamá no siguió con la creación de más hoteles era porque temía arruinar las cosas. Por eso esperó a que cumpliera la mayoría de edad y me dio la batuta. Llegamos a una mesa y nos sentamos. Ella espera mucho de mí, las personas esperan mucho de mí, y me esfuerzo demasiado para darles lo que quieren. Tu trabajo ha dado frutos, acarició su mano. Los 2 hoteles que se crearon bajo tu dirección han sido un éxito. Trato de darle palabras de aliento. Has hecho las cosas muy bien, pero debes darte un tiempo para ti. Quiero tomar este tiempo para mí. Frin entrelaza nuestros dedos, siendo esta la primera vez que hace algo así. Quiero estar contigo. Trago saliva al escuchar sus palabras. También quiero estar contigo. Mis palabras salen sinceras. Has hecho que el día de hoy se sienta mágico. Escucho cómo suspira mientras muevo mi pulgar sobre su mano. Me enseñaste tanto. He conocido algo nuevo de ti y ahora estoy en el hotel de tu padre. Frin me mantiene la mirada. Eres asombrosa y deseo tanto besarte. Siento cómo sujeta con fuerza mi mano. ¿Van a ordenar o espero a que se besen? La voz de Nam aparece detrás de nosotras, explotando aquella burbuja en la que nos encontrábamos. Deberían dejar de ser tan dulces. Casi sufro de diabetes al verlas. Hace un gesto con su boca como si quisiera vomitar. Llevo horas esperándolas, tengo hambre. Se sienta en nuestra mesa llamando a un mesero. Juro que te voy a matar. Frin habla, golpeándola en la frente. Ya son novias, déjame en paz, quiero comer. Nam hace que Frin y yo nos miremos, sonriendo con complicidad y timidez. ¿Qué les puedo ofrecer? El mesero se acerca amablemente, ofreciéndonos el menú. Una botella de champán, estamos celebrando. Nam nos mira, moviendo las cejas. Frin solo niega mientras ríe, gesticulando un «lo siento» con los labios. Solo me encojo de hombros. Ahora mismo, nada podría arruinar mi felicidad.